La Premier League es una de las competencias más salvajes que existen, gracias al nivel que año con año se eleva, por la cantidad de estrellas que forman parte de su cielo. Millones de fanáticos la siguen alrededor del mundo para disfrutar su garantía de calidad, traducida en goles, partidazos, entradones y rivalidades protagonizadas por esos privilegiados que aterrizan en la enorme isla europea. No importa el equipo, formar parte de su séquito es ser exitoso, pero también exigido con el máximo escrutinio que pueda soportar un profesional expuesto ante los ojos del mundo. Dentro de su rica historia no faltan los trabucos, esos cuadros de época que aterrorizaron rivales a diestra y siniestra, y dentro de los que se destaca un club vestido en rojo, que sobrevivió a una tragedia aérea, en donde murieron muchos jugadores, pero que resurgió de las cenizas para volver a la cima y dominar la reformada competencia. Un club cuyo destino fue guiado por el mismo hombre durante 27 años, un escocés reconocido por su ojo clínico para identificar promesas del balompié y transformarlas de diamantes en bruto a joyas de la corona. Dentro de dichas gemas, la más brillante adorna esta historia, el segundo episodio de una serie sobre la vida de Cristiano Ronaldo, después de haber repasado sus orígenes en una humilde isla portuguesa, donde logró sobreponerse a la escasez económica, el alcoholismo de su padre y a un problema cardíaco, con tal de abrirse camino a una realidad mejor. Una fiera que se cansó de provocar elogios en la mejor liga del mundo y que fue arropado por los leones más imponentes de sus tiempos, quienes le enseñaron a rugir y sacar los colmillos para defender a su institución y a la selección de su país, que sin saberlo comenzaría a disfrutar del mayor talento que ha tenido en toda su historia. Desde antes de que debutara bajo el erróneo nombre de Custodio, Cristiano Ronaldo ya era objeto del deseo para cualquier reclutador que hiciera correctamente su chamba alrededor del mundo. Su mentalidad, liderazgo, caracoleo y pegada que exhibía sobre los empastados lo hacían brillar de entre toda una camada de promesas, donde parecía ser el más cercano a convertirse en realidad. Pese a que equipos como Valencia, Juventus y Arsenal estuvieron cerca de quedárselo, fueron Alex Ferguson y sus Red Devils quienes salieron ganones, luego de seguirlo de cerca y negociar con él tras un partido amistoso, donde confirmaron su fichaje prácticamente después de escuchar el silbatazo final. Igual lograrlo no fue tan sencillo, pues el estratega escocés tuvo que endulzar el oído a Jorge Méndez para cambiar el boleto de avión de Londres a Manchester, donde acabó recalando con la promesa de jugar por lo menos el 50% de los encuentros. Y fue así que Dos Santos Aveiro cambió a Highbury, Wegner y Henry por Old Trafford, el escocés y Van Nistelrooy. Lo hizo en una transacción que llegó a las 12 millones de libras, al menos 5 más de su costo original, debido al deseo del jefe por tenerlo de inmediato. Las penumbras habían terminado. Su sueldo de 150.000 euros mensuales le permitió salvar a quienes más quería y llevarse con él a su madre Dolores, que nunca más volvería a tejer mimbre ni cocinar en hoteles. El fichaje de Cristiano no fue el único robo de los mancunianos a sus rivales, pues 2 días después, el 10 de agosto del 2003, les ganaron la Community Shield tras empatar 1-1 y vencer en penales. El Luso se convirtió así en el primer jugador de dicha nacionalidad en vestir la roja, playera que votó David Beckham, quien le heredó el número 7 tras marcharse al Real Madrid. La afición clamaba nuevos héroes, pues también vio partir a Verón al odiado y nuevo rico Chelsea, además de lidiar con la negativa de Ronaldinho, que los dejó vestidos y alborotados para acabar en el Barcelona, y la triste noticia de Jimmy Davis, canterano que murió en un accidente de auto cuando no llevaba ni un mes a préstamo con el Watford. Estoy muy feliz por firmar mi contrato con el mejor equipo del mundo, y especialmente orgulloso por ser el primer portugués en llegar, dijo en su presentación, donde compartió los honores con Cleverson, campeón del mundo proveniente del Atlético Paranaense. Ambos se unieron a la lista de llegadas que en esa temporada engrosaron David Bellion del Sunderland, Eric Djemba Demba del Nantes y Tim Howard del Metro Stars estadounidense, quienes buscarían dar frescura al campeón en su lucha por levantar 4 trofeos más en el viejo continente. Su estreno con los actuales monarcas, que en la temporada anterior sumaron 83 puntos, se dio el 16 de agosto contra Bolton Wanderers, cuando ingresó por Nicky Butt al 61. Hunt le dio la bienvenida con un hachazo, aunque se vengó con pisadiñas y amagues que dejaron viendo estrellitas a un rival, cuyo hartazgo lo reflejó con otra falta. Su peso ofensivo quedó claro al 70, cuando Kevin Nolan le provocó un penal. No obstante, Van de Man no lo hizo válido, y la ventaja de 1-0 que había obtenido Giggs se mantuvo. Las redes no tardaron mucho en bailar, cuando el debutante mandó un trazo pasado que acabó en rebote, para que el galés llegara puntual y pasara el segundo en el checador. Paul Scholes firmó la tercera diana. CR7 se cambió de banda y dejó de frente a Forlán, que la voló. Después sirvió en bandeja de plata para el neerlandés, que se quedó corto. Ruth firmó el cuarto. En un arranque de habilidad dejó atrás a medio mundo, hasta que el 16 se vio obligado a astillarlo. A 2 del final bailoteó con Ricardo Garner para conseguir tiro de esquina, y en el añadido le volvieron a sacar pintura con un recuerdito por atrás.
Con ello terminaron las acciones, donde se llevó las palmas de la prensa, lo mostrado en media hora de juego. Además de los elogios de la leyenda George Best, quien aseguró haber visto el inicio más emocionante, del cual tenía memoria. But it was all ignited by the introduction on his debut of Cristiano Ronaldo. 2 weeks ago, no one had heard of him. One thing is for sure, everyone knows about him now. Después de esto, viviría su primer partido con la selección mayor, cuando Scolari decidió ingresarlo para el segundo tiempo del amistoso contra Kazajistán, donde se mostró bastante activo. Luego de robar un balón estuvo cerca de anotar, pero Yuri Novikov le bajó la cortina. Posteriormente se molestó al caer en fuera de lugar y fácilmente sacudió a dos con una media vuelta que acabó en saque de banda. Se dio para un compañero que desperdició, colgó un centro que se fue de largo, hizo piernas para llegar a la intentona de Andrade y continuó partiendo el queso pese a que algunas veces sus compañeros no le hicieran caso. Más tarde llegó a línea de fondo, donde le quitaron el esférico. Envió diagonales a las manos del golero y siguió insistiendo hasta que Simao Sabrosa encendió el solitario para la victoria. Ya al final regaló una ruleta sidanesca para la gente, recibió más faltas de peligro y puso a sufrir a los azules, que debieron pararlo a laminazos hasta el pitido final del español Julián Rodríguez Santiago. De vuelta en la Premier, volvió a ver acción hasta el minuto 76 de la siguiente jornada, cuando su equipo le ganaba 1-2 al Newcastle United. Ahí se reencontró con Hugo Viana, su compañero en el Sporting, con quien fue a pelear por la parcela. La saga estuvo atenta para secarlo en lo que fue un partido de poca exhibición para él, aunque se dio el lujo de subir a la bicicleta y comerse un manazo de Aaron Hughes. La mejor llegada fue a nada del final, cuando hizo un autopase y tras los firuletes tocó para el Colorado, que se hizo bolas, por lo que sin más que decir se preparó para el duelo de la fecha 3, donde no estaría su técnico por ser expulsado tras insultar al cuarto árbitro. Su primera titularidad fue contra Wolverhampton y tuvo que dejar su anillo antes de saltar al campo. Al minuto 2 se llevó patada de un naranja en los linderos de la caja, pero el referee hizo ojos ciegos, mientras que John O'Shea abrió el electrónico. Después la bajó como genio, pero definió de lágrima. Y en el complemento tejió una excelsa que culminó en la cabeza de Forlán, quien no aprovechó. Lee Naylor le cometió un free kick que cobró sin encontrar rematador, luego provocó una mano, y en su última jugada se asoció con Phil Neville, aunque con la faltita que le cometieron se acabó su tiempo en el partido, pues fue sustituido al 66. En la fecha 4 cayeron por la mínima frente al Southampton. El partido permanecía en donas. Cuando pasada la tercera edad fue llamado para entrar por Cleverson. Graham Sox le puso un frenón que lo mandó a dar 1000 vueltas. Después se deshizo de dos para tocar a Keane y trató de orquestar una con el cachabacha, que estuvo desafinado. Cuando todo parecía terminar tablas, irrumpió James Beattie, que de aire puso el anhelado. Y aunque el ex nacional tuvo chances de mojar con un recentro que le ganó el portero, el resultado ya no se movió para los visitantes, que miraron al Arsenal despegarse por 3 puntos. En septiembre tuvo que cambiar de chip para ayudar a la Sub-21 en el clasificatorio para la Euro de dicha categoría. Los portugueses compartieron grupo con Macedonia del Norte, Turquía, Eslovaquia y los británicos. Al paso de 8 fechas sumaban 12 puntos, fruto de 4 triunfos y 2 derrotas, ambas contra los otomanos, por lo que necesitaban sacar agua del pozo para evitar el repechaje. 33 segundos se tardaron en cortar la leña. Después Johnson lo bajó. Y en el cobro de falta, Quaresma abrió las cuentas con un buen tiro que se comió Grant. Provocó la amonestación de Paul Konchensky. Estuvo cerca de mojar cuando le pegó de media vuelta. Soltó un periodicazo que se desvió mucho y le dejó un bombón a Postiga, que casi dice presente de no ser por el vuelo del guardameta. El dorsal 2 tuvo que volver a faulearlo y algo le gritó cuando estaba en el piso. Lejos de intimidarse, el diablo bajó una pelota en el rectángulo y le pegó colocado, donde encontró los guantes. Joey Barton empató con un rebote afortunado. Y en el choque de 11 fue Granate quien se llevó la peor parte. Con un taconcito quiso habilitar al número 3, que sí parecía tener 21 años, pero de jubilado. Y previo al descanso fue otra vez el zaguero con quien traía pique, quien se encargó de tumbarlo. Regresando de la charla le tomó un buen rato entrar en calor, debido a la férrea marca que continuó propinándole infracciones. Frente a la cabaña se dio para su compadre Ricardo, que lamentó pegarle por encima. Posteriormente mandó un toque que la defensa despejó fácilmente y al 61 se armó la cámara húngara, en la que tuvo que calmar a Jeffers. Los ánimos siguieron caldeados, le aplicó un cañito al lateral inglés y luego se le barrió con Tokio al central, antes de regañar a su compañero por tirar una sandía. Pudo colgar en la escuadra, de no ser porque el esférico no bajó a tiempo, y después volvió a ceder, pero su colega le dio sin clase. Al 78 fue un dardo que él le remató, lo que sacudió las de pescar, y le dio al campeón de Toulon la victoria en un duelo, donde salió de cambio al 84.
primer duelo completo fue contra Charlton Athletic, que hizo su chamba para secar el vendaval ofensivo, hasta que Van Nistelrooy se encontró un rebote en el 60. Cristiano comandó lo que pudo ser el par, de no ser por el lance defensivo, y el Tribilín se apuntó su doblete para resolver todo en The Bailey y regresar a la senda del triunfo, previo a una final que llegaba más de 30 fechas adelantada, pues se medirían a los Gunners. El odio deportivo con el Arsenal estaba más que latente, no solo por el asalto que les quitó de las manos al jugador y la final de la Community Shield, sino por la lucha encarnizada que mantenían por lograr el campeonato, donde se habían repartido el éxito en los últimos 8 años, 6 veces para el United y 2 para los de Londres. El 7 fue titular en su primer gran compromiso de la campaña, y desde el inicio dio muestras de que sería un dolor de muelas, cuando le robó la dignidad a Cole con una mague que le rompió la asiática. Gilberto no permitió burlas cuando quiso sacar la varita, que pareció estar rota cuando bajó mal un balón, que le cedió Neville. Los amarillos se empeñaron en no dejar espacios, y aunque la perdió en el encare, una falta lo salvó del oso. Nuevamente le dejaron ir el puerco, y pasados los 90 negoció un córner que él mismo cobró cerrado. Luego de errar un pase sencillo se trepó en la moto, y casi encuentra a su compañero de no ser por la saga que cortó. El extremo siguió escupiendo centros, que rondaban peligrosos o chocaban con los guantes de Lehmann, y la más peligrosa la generó sobre el final del primo tiempo, cuando enganchó y tiró al arquero, que se recostó. Ya en el complemento siguió bailando las extremidades sin mucha efectividad. Después se animó a probar al alemán, que se hincó para contener el cañón. A 13 del final metió un filtrado perfecto, y a su compañero le rebotó en la tabla. La cabeza rival hizo su jale para ahuyentar el peligro, y el duelo pareció cambiar de rumbo cuando Vieira vio la roja por un supuesto intento de agresión, que caldeó los ánimos con el número 10, quien le recargó el caballazo. Ronaldo victimó con una patada a Ljungberg que le costó la amarilla, y después tejió una buena que se vio empañada por la lesión de un londinense. El clímax del partido llegó en el 91, cuando Steve Bennett sancionó la caída de un Red Devil y se marcó penal. Tribilín tomó la de cuero, pero confirmó que esos cobros no eran lo suyo, y reventó la carpintería de Jens en una jugada que pudo arruinar la temporada histórica del Arsenal, que acabó el torneo invicto. Tras el último pitido se armó la gresca, cuando Martin Keown aprovechó para propinarle un mataconejos al tulipán, y el portugués tuvo que salir al quite. Como consecuencia de esto, la FA inició una investigación y castigó a 8 jugadores de los Gunners, incluidos Keown, Ray Parlour, Vieira, Cole y Loren Meyer, mientras que Giggs y CR7 se llevaron multas económicas. Yes, it was important for us not to lose, and of course we were so much under pressure because we don't defend well that today it was important to show that we are resilient and can defend. And I think we were a little bit on our back foot when we won the ball, and very bit cautious as long as it was 0-0, and it was always. So it would have been unfortunate to lose in the last minute. The flow of the game was with us, and Arsenal obviously came for the point, and they've done well to get it. Your view on the red card for Patrick Vieira? Well, I'm not going here to talk about Arsenal's disappointing record. I think everyone in the world has discussed that. That's for them to solve. But as far as I'm concerned, I can defend Ruud van Nistelrooy. El jugador no participó en la victoria de 1-4 sobre Leicester City, pero la buena noticia fue que lo consideraron frente al Stuttgart para la fecha 2 de la Champions League, torneo donde compartieron el grupo E con los alemanes, el Panathinaikos de Grecia y el Rangers de Escocia. Aunque no vio acción en el cotejo inaugural, que acabó con triunfo de 5-0 sobre los griegos, saltó a la cancha del Gottlieb Daimler Stadion el 1 de octubre para regresar a la competición donde hizo su debut oficial la temporada anterior. Así que este era el segundo partido de su carrera que le entregaba su torneo favorito. Andreas Hinke le propinó la primera falta, para no variar, y Helt la segunda, en un duelo donde le costó destacar, pues la puntería para dar buenos toques estuvo desaparecida. Los suavos estuvieron atentos a la cobertura, y la estampa más futbolera llegó cuando se pitó el descanso. La vuelta de los comerciales fue peor para el conjunto de negro, que recibió 2 mazazos, obra de Savic y Curani, mientras que su jugador más desequilibrante erraba pases de rutina y se abocaba a tiros libres para inquietar medianamente un callejón que se estrechaba cada vez más. El number 7 hizo berrinche por lo feo que le pegó, y el árbitro tuvo que calmar las cosas cuando se picotó con Hildebrand, quien lo arrolló y provocó un penal. Esta vez el ex PSV sí lo hizo válido para descontar, a diferencia de Fernando Meira, que falló por la misma vía ante Howard. La equidad pudo ser con una esquina cobrada por el hijo de Dolores, pero nada cambió, y al final salió por Darren Fletcher para tropezar en su retorno a la Copa de Europa. Luego de no participar en la victoria de 3-0 sobre el Birmingham, llegó la oportunidad de jugar con Portugal, aunque el gusto solo le duró 45 minutos, debido a las rotaciones de Felipão.
Luis Figo inauguró con un golazo para demostrar por qué era uno de los máximos ídolos mundiales, pero Adrian Aljaj e Iglitare le dieron la vuelta a la tortilla previo al descanso, en donde se marchó nuestro prota, que se perdió el festín del complemento en el que su equipo terminó ganando 5-3. El 18 de octubre regresó a la luz en la Premier League, donde jugó como titular en Elland Road contra el Leeds United, que peleaba por la salvación. Desde el 6 comenzó a mover los hilos, cuando fue derribado cerca de la caja, en una jugada que no señalaron. A Gary Kelly le hizo túnel, y se echó otro chapuzón en el rectángulo que le costó la cartulina. Levantó un buen trazo que nadie alcanzó a tocar, le puso otra sotana a Salomón Olembe, pisó el área con peligro, y luego aguantó las cargas hasta que el 23 le bajó los humos y se llevó la preventiva. Este cruce suyo encontró la testa de Ruth, y estuvo a nada de marcar, y siguió volviendo loco a un cuadro blanco, cuyo método para ponerle alto eran tacleadas poco ortodoxas. En el complemento condujo desde atrás del círculo, y su pase a cualquier lado hizo que a Fergie se le antojara un chicle por las ansias. King le dijo que sí a otro balón que levantó, pero sin puntería. Después desperdició un buen contragolpe al tocar mal, y por último se quedó a nada con un disparo lejano. Pasada la hora de juego cobró otro canto que Silvestre envió arriba, obligó a Paul Robinson a vestirse de defensa, y se fue a celebrar cuando Roy hizo el único del partido. A 5 del final mostró que aún debía entrenar más sus cobros de falta, cuando soltó un chambonazo horripilante, y el tortillero de Glasgow decidió sacarlo al 90 por Nicky Butt. Acabando el juego se debió despedir de un compañero, pues se hizo oficial la salida de Fabien Barthez, campeón del mundo en Francia 98, que partió al Marsella tras la nula actividad que tuvo en el equipo con la llegada del nuevo portero. Sembrados de escolta a un punto de los Gunners, tocó el momento de recibir a Fulham, sexto de la tabla que buscaba sorprender. Los Cottagers pegaron primero cuando Lee Clark sorprendió a todos en el minuto 3. De inmediato el nacido en Funchal cobró de falta, pero los mitones. Y posteriormente negoció un córner con Bonicel. El portugués ganó por encima y Forlán le dio un mordido, mientras que al de Países Bajos le anularon el contrarremate por fuera de juego. Un testarazo picoteado se fue al exterior, luego hizo otro envío que viajó por aire, y su mejor jugada llegó a nada de los 40, cuando la tomó en los linderos y se acomodó para prender un derechazo, que no requirió más intervención que la vista para resguardar su trayectoria. El charrúa salvó a los suyos de ir con la desventaja al descanso, cuando sobre la hora prendió un escopetazo efectivo. Sin embargo, en la segunda parte eso sería inútil, pues les esperaba una dolorosa derrota. Lewinsky le dio en el talón al 7, que sirvió para que Yemba se llenara de balón. Después velotó por su sector y tocó muy atrás, pero nada de esto volvió a ponerlos con peligro frente al arco. Su faceta defensiva entró en juego al 55, cuando bajó para cubrir un desborde rival, y aunque no logró cortarlo, tampoco pasó a mayores gracias a la intervención del estadounidense. A Mike Riley le soltó la mirada de pocos amigos cuando le pitó una infracción, y de lejos probó a su futuro compañero Van der Sar, que no batalló para hacerse del disparo. Llegada a la tercera edad se adentró en el área, le puso mucha crema a sus tacos, y cuando se los quiso comer le hicieron una barrida perfecta para robar el platillo. La visita aplicó su receta especial y recuperó la ventaja gracias a Malbranc, lo que forzó al escocés a buscar revulsivos y sacar a Ronaldo al 68, aunque la idea tampoco resultó, pues Inamoto puso el tercer clavo en el ataúd y selló un resultado de frustración para los rojos. El jugador de Madeira perdió la titularidad en el partido siguiente, cuando los suyos recibieron al Portsmouth, e hizo rendir al máximo los 15 minutos que disputó tras ingresar por Cachabacha. En ese momento el marcador señalaba 1-0 gracias al tanto del uruguayo, pero lo más importante estaba por venir, pues la joya conseguiría su tanto inaugural con la elástica del United. Al 80 hizo su clásica postura antes de ejecutar tiros libres, abrió las piernas más de lo normal, exhaló y soltó un dardo que picó perfecto para colarse en la red e inaugurar su historia anotadora con el equipo tras 9 partidos disputados en todas las competiciones. I think he'll claim that. Cristiano Ronaldo's first goal for United, and it will certainly make everyone today. Este fue el primero de 118 bajo las órdenes de su padre futbolístico, que veía los frutos del esfuerzo hecho por el uso para adaptarse a su esquema y jugar en pos de los compañeros, algo en lo que tuvieron mucho que trabajar. En la fecha 4 de la Champions League recibieron a Rangers, con la misión de repetir lo ocurrido en el juego pasado, donde CR7 no fue requerido en la victoria por la mínima, versus los de la patria vecina. Dieguito movió el electrónico con una bella volea, y el otro casi cae cuando Van Nistelrooy llegó puntual al cable que instaló su joven compañero. El nombrado como Regan cruzó la media cancha controlando, y lo tomaron de los dineros de la caja. Mikel Arteta se lo llevó como a un cono. Henning Berg le quitó el dulce en más de una ocasión, y un mal control le arrebató la oportunidad de probar al guardameta. Que su lateral no le siguiera una jugada lo puso molesto, y después se trompicó con el servicio de Giggs. Por su parcela construyó un gran avance que murió con un pase atrasado, y luego la fortuna le sonrió cuando
cuando unos rebotes lo dejaron de cara a la cabaña, aunque su cohete fue contenido por Stefan Klos. De un toque suyo cayó el segundo, cuando Forlán le impactó en el travesaño, y la locomotora estuvo atento para empujar y ampliar con ello la cuenta. En el complemento lo bajaron pronto, y se repuso de inmediato, solo para que el ahora técnico del Arsenal lo volviera a tumbar. A Stephen Hughes lo bailó, también a Michael Bailey y Vanoli. Intentó un servicio que cruzó todo el baúl, y estuvo a nada de puntuar, de no ser por la intervención de la defensa, que le quitó su última en un cotejo que tuvo otro gol del dorsal 10, cerrando la cuenta para el ejército de Satanás. El juvenil no vio acción en la victoria de visita 1-2 sobre el Liverpool en el derbi del noroeste. Sin embargo, fue citado por la sub-21, que quedó estacionada como sublíder de su grupo y debió disputar la repesca contra Francia. Bajo un providencial aguacero, el hijo de Diniz bailoteó a sus rivales, fue fauleado y pudo celebrar cuando Jorge Ribeiro los puso delante, pese a que la sonrisa no le duraría mucho tiempo, pues Djibril Cissé igualó los cartones. Ahora su enemigo de la noche fue Bernard Mendy, que inclusive amagó con soltarle un cabezazo, por lo que mejor se cambió de banda, que no pudo evitar que le clavaran doblete para remontarlos. El extremo generó la de mayor peligro cuando puso un bombón que Helder remató pauper y salió de cambio por Luis Lorenzo en un partido que terminó con derrota, obligando al cuadro granate a buscar la hazaña en territorio bleu. Los juveniles portugueses necesitaban hacer un juego perfecto de la mano de su líder, quien empezó a recibir faltas desde los 7 segundos y mostró su carácter fuerte cuando le sancionaron posición adelantada. Pero cuando más lo requerían sus compañeros, apareció para firmar una bella anotación, pues antes de la media hora se cambió de banda y la mandó a guardar de media vuelta para poner todo en punto de equilibrio. Ninguna barrida ni jalón de brazo lo pudo bajar. Enfundado con la número 11, pintó un trazo por la cima del arco y se llevó un susto cuando Cissé los vacunó como en la ida, lo que devolvió temporalmente el boleto a los franceses. Aludiagá le soltó un caballazo y un centro que metió casi en cuenta la meta, mientras que en un recorte rompió la cintura de su adversario para obtener córner. Bruno Alves devolvió la ventaja para los visitantes, que con ello consiguieron ir a prórroga, donde la igualdad persistió con todo y que el Red Devil estuvo a nada de marcar en el 108, de no ser por el vuelo de Nicolas Penetreux, que celebró su acción con la lengua de fuera. En los 11 pasos se jugaron la clasificación al torneo continental, donde Lourenço inauguró y Mexa cerró muy pronto en la tanda. Postiga, Mendy y Mario Sergio fueron efectivos, pero Ebra no, y con esto dejó las cosas servidas en bandeja de plata para el ex del Sporting, a quien desde entonces ya le encantaba guardarse para ser el héroe. Ronaldo tiró con personalidad hacia la base del poste, y así firmó el pase para su país, que iría a la edición de Alemania 2004, donde quedaron eliminados en semifinales por el campeón Italia. Aunque su figura no fue parte de la competencia, pues Scolari le tenía guardada una sorpresa aún más especial. Después de su gesta, regresó al campamento inglés para recibir al Blackburn Rovers en un partido donde ingresó hasta 72 por David de Leon. Sin embargo, su explosividad no fue requerida, pues el resultado ya estaba escrito desde antes, gracias a los festejos de Goofy y Cleverson, quien dio uno de sus mejores partidos en Old Trafford. A Dwight Yorke le quitaron el gusto de marcarle a sus ex. Brett Emerton le ganó la espalda a todos para descontar. Y cuando llegó el ingreso del astro juvenil, fue poca la participación que tuvo en el cotejo, que de poco importó, pues con las 3 unidades en la bolsa, la distancia con el líder Arsenal era solo de 2. En la fecha 5 de la Champions League se subió al avión para viajar a Grecia, donde fue titular contra el Panathinaikos. Otra vez las faltas se iniciaron desde muy temprano, y la defensa estuvo atinada para despejar las opciones en que apareció para gestar una jugada. Monch no lo dejó ni pensar cuando se la aventó con todo, y el de 18 años se la cobró con una buena finta, aunque llegó otro más para frenarlo, y desató las críticas del narrador, pues una queja a lo largo de la temporada fue que su exceso de amagues entorpecía las jugadas. De todas maneras, a veces se pierde todavía en regates inútiles para la galería, producto probablemente de la inexperiencia. Igualmente siguió usando de adorno la marca del alemán, falló en pases sencillos, provocó saques de banda, y el número 6 lo hizo caer con el rostro, debido a la fuerza excesiva en el resumen de un partido, donde lo atendieron por abajo y por arriba también. Pasada la media cobró un tiro de esquina que fue huérfano de remate, se enojó con el árbitro cuando lo derribaron por enésima vez, y tras ponerse los patines tocó a Giggs, estuvo a 2 tortillas de conectar su servicio. En la segunda parte le poncharon las ruedas de la bicicleta, y la mejor acción fue un desborde que llegó al galés, quien salió con la mira chueca y desperdició una obligatoria. El resguardo férreo detenía sus aproximaciones, luego le robaron la cartera, pero se rehizo y siguió dándole profundidad a los suyos, con un buen toque que acabó en las manos del golero. Ya cuando todo parecía quedar tablas, Forlán hizo el del gane con un disparo flojo a 10 del final. Esto abrió los espacios para que su compañero pudiera aprovechar y adentrarse al área, donde un último hombre fue quien le quitó la chance de aumentar los cartones. Con esto cerró su participación en el sector E,
pues no fue requerido para la victoria de 2-0 sobre Stuttgart en el último encuentro, con lo que los Fergie Boys se afianzaron en el liderato tras hacer 15 puntos, más que cualquier otro equipo en la fase de grupos. De vuelta en la Premier, les tocó visitar al sorprendente Chelsea, que con un Ranieri en el timón y una nueva administración billetuda, se encargó de menear a sus rivales, al grado de pelear por el campeonato. El portugués ingresó al minuto 71 por Quinton Fortune y se enfrentó a un difícil compromiso donde le costó brillar, pues lo perdían desde la media hora con un penal de Lampard. Un buen pase suyo llegó al nacido en Cardiff, que la bajó sin encontrar un cómplice, en lo que fue su jugada de mayor peligro. A Wynebridge le bailoteó, al igual que con Duff y Gallas, previo a sacar un ensayo que casi va a la librería. Su córner no tuvo dirección de gol, con Neville se estorbó en lo que hubiera sido un buen testarazo, y luego el 18 le ganó por velocidad, en una movida que hubiera costado el segundo, de no ser por la doble reacción que tuvo Howard. Con un mal pase para su lateral culminaron las importantes, y el triunfo fue para los Blues, sentados en el trono a 4 de unos demonios que se quemaban en el tercer lugar. A la herida de la derrota le cayó más limón, con la eliminación frente al West Bromwich en los octavos de final de la League Cup. Una precoz despedida que resultó decepcionante, al considerar que fueron subcampeones de la edición pasada. El de los orígenes humildes fue titular, y poco pudo hacer en un duelo que se abrió pronto, gracias al karatecazo de Bernd Haas al minuto 6. Roy Carroll mantuvo con vida a los visitantes al detener un penal de Jason Comas, y luego se vistió de Mr. Fantástico para bajar la cortina, pero ni eso hizo reaccionar a los de Ferguson, vulnerados por Scott Dobie al 56, para aumentar el peso de la losa. La sustitución del próximo crack mundial llegó al 77, no obstante la oncena fue incapaz de generar viento en el arco del anfitrión, y consumó así el primer fracaso, de lo que fue una temporada de pocos éxitos. Por cierto que el caballo negro acabó perdiendo en la siguiente ronda contra Arsenal, que tampoco se llevó el título, pues la inusual final se dio entre el Bolton y el Middlesbrough, donde el Boro se coronó con resultado de 2-1. Para olvidar la amargura, Sir Alex salió de compras e incorporó a la perla del fútbol chino, Dong Fangshuo, delantero de 18 años procedente del Dalian Shide, que se convirtió en el fichaje más caro en la historia de ese país, tras ascender a los $3 millones, aunque fue poco y nada lo que dejó de aporte. Después tocó el turno de recibir al Aston Villa, que llegó con el cartel de víctima al estar solo un punto sobre los puestos de descenso. Dion Dublin demostró que no tenía miedo a nada y se rifó el físico para quitarle la pelota, lo que dejó al portugués cojeando temporalmente, antes de continuar con la magia de Encares. Era grito con Van de Man. Pasando la media cancha le hicieron otro foul, obtuvo un par de saques de banda y estuvo apretando constantemente a su rival. De Cuchara quiso tocar a un compañero, sin mucha efectividad, provocó una mano, quiso soltar una bazuca que se apagó en la espalda del defensor. En el círculo central hizo más firuletes, pero tocó atrás y ejecutó una de sus mejores fintas sobre la banda para desesperar a Gavin McCann. De sus pies se originó el segundo, cuando cobró un canto que llegó hasta Ryan y de ahí al 10, que definió de media vuelta. Sobre la hora hizo una serie de dominadas y casi la pierden el toque antes de partir al descanso, en un juego donde sabían eran superiores. A la vuelta sacó otro trazo que nadie empalmó, luego se dio a Cleverson, que le pegó por arriba, y sirvió para el neerlandés, que bajó con el muslo, pero le dio sin blanquillos. Al 73 se llenó de galleta y envió un satélite que hasta la fecha sigue sin bajar al piso. Después se enfiló hacia la media luna, donde le apagaron el intento con una barrida puntual. El partido no podía terminar sin la aparición de la bruja favorita, que abultó las cifras al mojar no una, sino 2 veces en el cierre de las acciones. La última con una triangulación originada por el portugués, que se sacudió la presión de encima de cara a un duelo de extrema importancia. Y es que en la siguiente jornada disputó el derbi de la ciudad, cuando entró de cambio al minuto 74 por su compañero de Brasil. El resultado ya estaba escrito. Paul Scholes abrió las gestiones al 7, Van Nistelrooy hizo el segundo, y a la vuelta de los comerciales fueron Wright Phillips y otra vez el Colorado, quienes redondearon el tablero. A la primera que quiso lo frenaron en seco, y cometió un gran error cuando de cabeza puso una asistencia para los ciudadanos, que no mojaron gracias a la chique del portero gringo. Joey Barton le robó por cremoso, y además de un despeje de área propia no hubo más por destacar, previo a que Manchester se pintara de rojo con el silbatazo de Mark Halsey. No obstante, la alegría del triunfo quedó empañada cuando se hizo oficial una severa sanción contra Rio Ferdinand, señalado por no acudir a una presentación de antidoping para la que estaba buqueado, bajo el pretexto de que se le olvidó. Luego de una larga serie de investigaciones, y pese a que contaba con el apoyo de la Asociación de Futbolistas, fue suspendido por 8 meses, con todo y que se realizó inmediatamente una prueba que resultó negativa. Esto afectó fuertemente las aspiraciones por el título de un equipo que perdió a su líder en la saga.
It was further decided he would be suspended for a period of 8 months with effect from Monday 12th of January 2004 and be fined the sum of £50,000. Algo de lo que no pudieron sobreponerse, aunque eso sí, como la sanción tendría efecto a partir del 2004, el número 5 pudo disputar los partidos faltantes de diciembre, pero iba a perderse el resto de los cotejos. El duelo con el Tottenham se efectuó 3 días antes de Nochebuena, y Fergie no dispuso de su joven estrella hasta el 79, cuando entró por Darren Fletcher. En ese momento el asunto ya estaba resuelto. Johnny Owie, el neerlandés más famoso del momento, pusieron los tantos diabólicos, mientras que Gustavo Poyet acercó a los blancos, que no dejaron brillar a CR7, por lo que se fue desértico en cuanto a acciones de peligro. En el Boxing Day de 2003, Manchester y Everton regalaron un partido que tuvo a la gente en el filo de la butaca hasta los últimos minutos. El isleño tocó el timbre con una palomita que contuvo Nigel Martyn y luego dio una buena exhibición defensiva para evitar la salida rival. Tommy Gravesen estuvo atento para despejar su servicio y más tarde fue Nicky Butt quien inauguró el marcador. El calvo danés llegó a interrumpir la fiesta cuando provocó el empate en un ataque aéreo que acabó acreditado como autogol de Gary Neville, mientras que el juvenil desperdició un córner que se transformó en sandía. A Wayne Rooney, futuro compañero suyo, con quien tuvo una historia de amor-odio, también le danzó. Pasados los 35 pudo conseguir una bella anotación, aunque su estela se fue abriendo dramáticamente y se quedó a centímetros. Guasa lo envió con las hormigas y en el tiro libre puso a chambear al meta. Después sacó un hoyazo sin fortuna, rebotó la pelota en el defensor y la pisó frente a Kevin Campbell antes de que Cleverson bailara al son de otro festejo. En la segunda parte Tony Hibbert le dejó un recuerdito y en venganza CR7 lo decapitó con un fogonazo. Tras una mague se entró con ventaja, pero el remate de su compañero fue por encima de la barra y tras otra exitosa serie de fintas hizo la grande cuando se quitó fácil a su guardia para servir a Belón, que puso el tercero. Ya contra McFadden exhibió las falencias defensivas. Una barrida por atrás lo mandó en algas en el empastado y luego Jeffers lo dejó con el uniforme puerco y el número en la espalda medio roto, la fuerza de su entrada. Cristiano respondió con más espirales a sus provocadores y Duncan Ferguson aprovechó el descuido de la saga para descontar y amenazar con robarse 2 puntos del Teatro de los Sueños, algo que finalmente ya no sucedió. De este modo el año llegó a su fin y el siguiente trajo consigo una ausencia de 3 juegos para el portugués, de quien no encontramos registros de lesiones o expulsiones para explicar su desaparición en aquel momento. Dichos duelos fueron los triunfos sacados al Middlesbrough, Bolton y el empate a ceros con Newcastle, por lo que su retorno se dio hasta el 17 de enero, cuando se midieron al sotanero Wolverhampton, que les propinó una sorpresiva caída y de paso les costó perder el liderato. El choque fue difícil para Ronaldo, que estuvo bien resguardado y con mala puntería en los pases. Por aire ganó un cabezazo que se fue sin dirección y acabó en las manos del arquero. Su intento fue rechazado por la defensa, y en el duelo de carrocerías no pudo contra Newton. Escapó de 2 para mandar una nota donde el cuadro bajo no se entendió. Fue a dar al piso tras un llegue. Dirigió un centro que se quedó en el verde. Y de sus botines casi nace el primero, cuando cobró un córner que no fue bien rematado. Pero le dio al United la más peligrosa antes del descanso. Todavía emitió otro servicio peligroso. Y con el silbatazo se fue al vestidor para volver recargado y seguir levantando balones no encontrados por sus compañeros, por lo que quería resolverlo por sí mismo con un cañonazo que se fue por encima. La defensa estuvo atenta para secar sus llegadas. Dennis Irwin se vistió de escoba para quitar el dulce. Después tuvo que utilizar su resorte para rematar desviado. Y todas las que perdonaron tanto él como los demás tuvieron su costo, cuando Kenny Miller los vacunó al 67. Trazó una diagonal prometedora para Ruth, que Mark Kennedy robó, y luego el 2 lo tomó la geométrica, sin que se pitara algo más allá de ir a la esquina. Ganea lo volvió a bajar y se ganó una tarjeta. Beleón conectó sin fuerza y la preocupación dijo presente en la chapeada cara del entrenador, que ni con 8 pudo hallar el milagro. Y no solo perdió el partido, sino también la punta que le cedieron a los Gunners. Otra vez el coach decidió curar su tristeza yéndose de shopping y ahora incorporó a Luis Saha a sus filas, un jugador que le agradaba desde que les hacía la vida imposible en el Fulham. Para quitarse el mal sabor de boca por resultado previo, los Diablos tuvieron un duelo a modo en su visita contra el Northampton como parte de la 4ª ronda de la FA Cup, en la que el año anterior cayeron en octavos frente al Arsenal. A los 3 minutos, el extremo sufrió un empujón en zona caliente, que Stevie Bennett sancionó como penal, aunque Lee Harper se puso la capa y detuvo el meteoro de Forlán. Ni tardo ni perezoso, el isleño le pegó sabroso el balón, que fue abriendo y estuvo cerca de ir a la red. Cuando quiso patear, los duendes movieron la de gajos y abanicó como borracho, error que no volvió a cometer, pues en la siguiente le dio con un tubo y pasó apenas por encima de la viga.
buscó asociarse con un compañero, pero tocaron muy fuerte, y otra jugada iniciada por él obligó al vuelo del cancerbero, que se quedó con un testarazo. Otro centro sacudió la caja, y frente a Martin Smith salió airoso, pese a que su izquierdazo fue malo. La apertura del marcador llegó gracias a él, no había de otra. Al 33 metió un disparo travieso que complicó al guardameta, y acabó en presente para Michael Silvestre, que se la agenció para comenzar las cuentas. Un compañero abusó de la velocidad del astro, que ni en jet llegaba, lo que desató las risas del abanderado. El regreso del refresco no pudo ser mejor, pues un canto cobrado por él provocó un autogol, y con ello la segunda anotación, que también dejó un soldado caído, pues a Chris Carothers tuvieron que inmovilizar tras un choque en la misma jugada. Al 58 la mandó a guardar y le sancionaron fuera de juego. Por aceleración dejó atrás a un rojo, pero equivocó en el pase. Luego abrió bien para Darren Fletcher, y de ahí cayó el tercero con un centro que fue a cachabancha. Casi logra el cuarto tras arrastrar la pelota y tocar para el servicio. Después se tomó un respiro para recibir y dio show al ponerse a dominar antes de tocar en corto, otra movida prefabricada que pudo generar dividendos a su equipo. Quería salir tocando, y cuando le ganaron a su compañero mostró molestia, pese a que el corte defensivo salvó de que los vulneraran. Ya luego contó con fortuna para resolver en la banda, y en el drible siguió con los firuletes, previo a tener su última, cuando llegó frente al 21 y no supo resolver, lo que le quitó la opción de ponerle cerecita al pastel, en lo que fue una de sus mejores exhibiciones. En la revancha contra el Southampton, los rojos consiguieron arrancarse la espina y enderezar el camino al ganar 3-2. Una presión suya obligó al rival a reventar, y de inmediato sacó un cruce que se ahogó en el pésimo remate de su compañero. Su toque mágico a O'Shea generó aplausos. Luego elevó la redonda sin que hubiera tiburones para engullir, y obtuvo un tiro libre promisorio cuando lo bajaron en la sonrisa del área. Ahí cayó el primero, obra de un izquierdazo de Zaha que desvió la barrera. Scholes puso el segundo tras un rebote, y Kevin Phillips le dio vida a los suyos cuando se atravesó un disparo que sorprendió a todos y dejó el parcial 2-1. En el cajón quiso poner un penal en movimiento que fue interceptado, mientras la porra apoyaba a Ferguson, que estaba enemistado con uno de los dueños del equipo por culpa de un caballo de carreras, el más valioso del Reino Unido, y de quien ambos reclamaban poseer una parte, lo que generó presiones para el escocés durante su renovación de contrato. Inverosímil. Esto también tendría consecuencias a futuro, aunque el estratega se quedó en el club, pues el animal de la discordia, que tenía un valor de más de 63 millones de dólares, provocó que fueran a la corte, y a la postre el involucrado John McNair decidiera vender sus acciones a los Glazer, familia estadounidense que ahora posee el club, con toda la animadversión del tablón. Danny Higginbotham le hizo una violenta entrada al de Funchal, pero no tan agresiva como el fusil del visitante para hacer su doblete y empatar el partido. Un escenario de pesadilla para Old Trafford. Rory Delap bajó al uso, y en el cobro de la falta se cometió mano, que para alivio de los blancos se marcó en la frontera del cuadrángulo, desde donde Cristiano volvió a elevar para una serie de rebotes que culminaron cuando Van de Man mostró lo que es ser un cazador y definió el tercero. Finalmente un hachazo sabroso de Darren Kenton lo lastimó de la rodilla, obligando al cambio por Nicky Butt, aunque afortunadamente no pasó a mayores y pudo celebrar su cumpleaños 19 sin contratiempos. Su técnico decidió no arriesgar y lo mantuvo entre algodones en el partidazo contra Everton de la fecha 24. Sin embargo, le dio minutos cuando el encuentro se mantenía igualado a 3. Louis Saha en 2 ocasiones y Van Nistelrooy gritaron por el Manchester, pero los de Liverpool tuvieron una bravía reacción y se levantaron gracias a los tantos de Unsworth, Kilbane y un autogol de John O'Shea. Ronaldo entró hasta el 80 por Darren Fletcher, con la misión de encontrar el gane a como diera lugar, y desde el principio labró el camino para hacerlo. A poco de entrar quiso cruzar un balón que se fue al brazo de Naismith y no le sancionó penal. Después se animó a soltar un izquierdazo que pasó cerca. En la siguiente se dio para Scholes, que soltó el fogón y obligó la estirada de Martin. El equipo estaba encima y encontró su premio cuando nada del final fue el ex Sporting quien enchufó un cable directo a la calavera de Van de Man para que de paso hiciera su gol número 100 en la Premier League. El bueno de Gravesen se desquitó con una entradota que asustó al tortillero de Glasgow, y en la última Rooney falló la posibilidad cuando no resolvió de cara al arco, sellando así la derrota en el duelo de Chicos Maravilla. Contra Middlesbrough también le tocó ir a la Vancomer. Aún así tuvo minutos cuando lo ingresaron por Cleverson al 63, en un movido duelo donde el Boro se adelantó con 2 tantos de Juninho Paulista. Tribilín descontó y el ingreso del muchacho trajo suerte, pues Ryan resolvió en el cofre y decretó el empate. Se animó a soltar la zurda, pero su estela se desdibujó con un tapón. Construyó una bella pared, como en los pies del 10, y casi logra el tercero con un centro perfecto, que al irlandés se la sacaron en la raya. Lo más inesperado ocurrió cuando una marca displicente provocó el tercero para los de McLaren, ante la molestia de Sir Alex, que ni mascándole duro a su chicle encontró consuelo, por saberse 5 puntos abajo de los Gunners.
En el Día del Amor y la Amistad tocó la convivencia con sus vecinos del City en busca de un boleto para los cuartos de final de la FA Cup. El 7 fue parte de los iniciales y cumplió con creces, al mojar por segunda vez en la campaña. A los 10 minutos, Michael Tarnat le dio con los tacos un golpe que dolió hasta los espectadores, y menos de 2 después volvió a bajar al piso con su dosis de teatralidad. Una jugada maradonesca terminó con toque al contrario, y por poco anota con un tiro libre que rozó la pintura. El 20 barrió para negociar otra ida al banderín, y Robbie Fowler casi le arranca la pierna antes de que Scholes abriera la cuenta para el local, que con ello se meneó la presión. Neville perdió la cabeza con McManaman y lo mandaron a las duchas por agresivo. El uso irrumpió para guardar la esférica, aunque estaba adelantado, y en el complemento sacó la lengua cuando no le marcaron un córner. Llegado al 70 se desató un vendaval rojo, que nació en un dardo del portugués, que el ex PSV hizo efectivo para cambiar el 1-2. Entonces llegó lo más esperado del cotejo, cuando las estadísticas aumentaron con un gol de la joya, que se encontró con una bola muerta para empujar y llevarse las palmas de un eufórico Old Trafford, que se encariñaba cada vez más con él. Goes Ronaldo, it's 3. Giggs with the shot, Harrison with the save, Ronaldo with the goal, and Manchester United, a man light, are now running riot. And Ronaldo. Tarnat descontó para pagar un poco la fiesta, que se avivó cuando bajaron al crack, y de ahí se provocó la falta, donde nació el cuarto, obra de un toque hecho por Giggs para el tulipán. El genio de Madeira le pegó y la quinta diana pasó cerca. A Howard lo madrugaron de pelota parada, y con ello se extinguió el segundero, por lo que entre las risas del jugador y lamentos del respetable, se hizo oficial el pase de escarlata a costillas de su odiado rival. Decidido a entrar en la lista de la Euro Mayor, Cristiano vio acción contra Inglaterra para el amistoso internacional que su país celebró el 18 de febrero de 2004. Ledley King iluminó el electrónico al arranque de los nuevos 45, que coincidieron con el ingreso de nuestro protagonista, al que no le pelaron una caída en el área. Por la otra banda emitió un centro quemante que no encontró su galán, y un nuevo intento acabó bastante lejos del rectángulo, tras el despeje defensivo. Pedro Pauleta igualó con una falta cobrada con guante, y después se levantó del piso para continuar una jugada que sus compañeros ya no hicieron crecer. Por último, una pared con Deco le quedó larga, y no tuvo más por hacer en el encuentro, que finalizó equiparado. De regreso al torneo local, su padre futbolístico decidió darle descanso en el empate a 1 con Leeds United, y es que lo reservó para un momento más importante, los octavos de final de la Champions League, donde visitaron al Porto de José Mourinho. Ronaldo tenía cuentas pendientes con los dragones de The Special One, que dominaron su país el torneo anterior y se quedaron con la corona, por lo que buscó ganar esta vez, ahora con una mucho mejor escuadra que los lisboetas. Quinton Fortune abrió las hostilidades con un zurdazo, y Benny McCarthy puso el empate, que persistía hasta el 76, cuando CR7 fue llamado para entrar en lugar de Zaha. No obstante, no trajo ninguna fortuna, por el contrario, fue de mal agüero, pues 3 minutos después apareció el sudafricano para vacunarlos. Al portugués lo pararon con faltas, y eso desató su molestia. En el cobro de una de ellas, su rival se asustó con un buen disparo que resolvió Bahía. El guardameta estuvo atento para cortar otro buen servicio, pero Keane empañó la jugada con un pisotón que le costó la roja directa, y complicó el panorama para The Mancunians, que salieron derrotados en la patria que les dio su estrella. En la Premier League las cosas tampoco iban tan bien como quería, y vencer al Fulham de visita pareció obligatorio. La gente local hizo notar su molestia sobre Zaha, quien los abandonó para fichar con su actual equipo, y la primera de peligro llegó en los botines de la joven sensación, que le pegó violento a las manos de Pinocho. Sean Davis lo bajó muy pronto en el partido, y Cristiano probó para el neerlandés, que detuvo sin contratiempos. Cuidado con el portugués, ha mejorado mucho en las últimas fechas, ya es más directo, más eficaz, con menos payasadas, con menos pinceladas, ¿no? o centra a la segunda o más bien dispara, como ya hemos visto en los 7 minutos que llevamos. Lleva 3 buenas semanas o casi un mes Cristiano Ronaldo. El granate siguió para Paul Scholes, que tampoco pudo con el espigado cancerbero, y después metió un pase milimétrico, con precisión quirúrgica para que el francés aplicara la ley del ex, lo que ocasionó una rechifla. Al 21 lo atraparon en fuera de lugar, y posteriormente hizo pomada Bolts, que se la cobró con un caño. En el complemento estuvo cerca de caer un gol de antología, cuando el hijo de Dolores fue haciendo espacio, pero su derechazo olfateó el metal solamente. Su siguiente jugada fue una chulada que inició con gambetas, y culminó con un regalito a Forlán, que lo arruinó con un remate débil a los de la cocina. Luego de que lo tiraran por 50ª vez, cobró su propia falta, que dio la vuelta por todos lados hasta regresar a sus pies, sin que pudiera crecer a más. Una oportunidad inmejorable se le escapó, cuando frente al cuadrángulo se llenó de pelota, y la mandó directo a los palcos. Después no pudo ganarle al 2, con
quien tuvo un duelo de alarido por el sector izquierdo. El gran partido de la visita se fue al traste, cuando Wes Brown dejó que Boa Morte diera vuelta a placer y soltara el escopetazo a marcar el empate con la complicidad del arquero. Obligados a ganar, se lanzaron con todo, pero los embates del de Madeira fueron contenidos sin mayor problema, y a 8 del final el astro comenzó a lucir desesperado al no poder recibir pases de rutina, lo que desató la sonrisa burlona de los aficionados más veteranos. Luego despertó de su letargo sobre los 90 con un buen disparo. Sin embargo, en el fondo estuvo el siempre confiable ex del Ajax, que le quitó su última oportunidad de hacerse el héroe y condenó una repartición de puntos que los dejó terceros, a 9 unidades abajo de los cañoneros. La revancha con los Cottagers, a quienes no pudieron vencer en la Premier, llegó en los cuartos de final del FA Cup, donde recibieron al equipo blanco. Cristiano Ronaldo repitió titularidad y no defraudó cuando le dejó un bombón a la locomotora, que hizo home run en lugar de un gol. El Oeste Café siguió mostrando no estar a la altura de Ferdinand y provocó un penal que Malbran canjeó para mover el electrónico. Entonces el ex PSV no repitió su error y dictaminó la jugada para celebrar con su compañero consentido, que después lo asistió para el de la remontada, con lo que su club avanzó a la antesala por el título. El duelo contra Porto era matar o morir, y a sabiendas los dirigidos por el escocés saltaron con todo. Se adelantaron con un cabezazo de Scholes a 32, pese a ello el segundo se les negó, y buscando mayor frescura, Sir Alex decidió ingresar a Ronaldo en el 75, donde las cosas no pudieron salir peor, pues nuestro protagonista tocó 2 veces el balón antes de salir de cambio por una fuerte entrada. Para acabarla de fregar, al 89 cayó una cubetada de agua helada, cuando un tiro libre de McCarthy se estrelló en la carpintería y llegó a los pies de Costiña, que sentenció la eliminación de un equipo que por primera vez en 8 años no jugaría los cuartos de final de la Champions League. Mourinho regaló una postal icónica cuando corrió eufórico con los suyos en la esquina de la cancha, mientras que Fergie estalló en rabia contra el arbitraje, que anuló un tanto del Colorado por un offside que a su criterio no era. Por cierto que The Special One y su Porto terminarían siendo campeones de esta Champions, y luego ambos portugueses se iban a encontrar años después en la Casa Blanca. El pozo parecía no tener fondo, y luego del duro golpe europeo se llevaron otro, igual de fuerte, cuando el City, entonces sin dinero árabe, les propinó una goleada de escándalo, que significó su segunda derrota frente a los azules en 20 juegos. El Uso se recuperó para ser titular, pero no la pasó nada bien con Sean Wright Phillips, en un duelo donde todas las ligas se solidarizaron, con un homenaje a las víctimas de atentados terroristas sufridos en Madrid. A los 3 minutos fue Fowler quien se la encontró en el baúl, y de punterazo inauguró las cuentas. El de Funchal pudo cambiar la historia cuando le dijo que sí a una bola, cuya trayectoria se vio interrumpida por el horizontal, el bastión de los ciudadanos. John Macken guardó el 2 de media vuelta, y la banca pareció un funeral, que revivió cuando el 18 finalizó un jugadón, iniciado por la perla portuguesa, y continuado por el galés, que acortó distancias. Tras un deslucido complemento donde le cortaron sus pocos servicios, fue sustituido al 72 por Solskjaer, y la movida no resultó, pues en la siguiente jugada un error le dejó la puerta abierta a Sinclair para firmar el tercero. Sobre la hora fue el 29 quien puso los puntos sobre las sillas, y con el aplastante 4-1, los rojos le dijeron prácticamente adiós a sus aspiraciones sobre el título, pues quedaron a 12 puntos de líder, con 30 por jugarse, por lo que necesitarían un verdadero milagro, y abocarse a la FA Cup si no se querían ir en blanco esa temporada. En la 29 recibieron al Tottenham, y le recetaron una goleada, que incluyó un tanto de Cristiano, quien ingresó hasta el 74, cuando los suyos ya aventajaban por la mínima por cortesía de Giggs, pese a que le tundieron con una barrida, irrumpió en el marcador con un portento de disparo, que hizo carambola y se incrustó en el fondo, para la alegría de su coach. Crying out to be hit. And boy did he hit it. Manchester United faces on and off the field because Cristiano Ronaldo, que todavía pudo celebrar el de Belión, para que los suyos era un importante triunfo de cara al cierre de la campaña. Esta fue la primera victoria en 5 partidos de liga. Sin embargo, el técnico decidió guardarlo para un duelo vital, donde se jugaron la vida con Arsenal y perdieron una oportunidad única de recortar distancias, al empatar 1-1 con los pepinos de Henry y Zaha. Después tocó el turno de cambiar colores y países para enfrentar un duro amistoso contra Italia, que se vio con desventaja al 5 por obra de Nuno Valente, aunque el Toro Vieri logró la equidad antes del descanso. Para los otros 45 irrumpió el de la isla, que no pudo acomodarse a la rigidez del catenacho y tardó bastante en servir una de peligro, que fue desviada por un zaguero. Bajo la lluvia le tocó recibir un patadón y sobre la banda negoció un córner que no creció,
No obstante, la fortaleza en casa del Braga se rompió con un gol de Micoli al 75, que resolvió un partido donde el joven no pudo brillar, salvo por desbordes y faltas lejos del área. El premio de consolación se disputó el 3 de abril, cuando se midieron nuevamente a los Gunners, ahora en semifinales de la FA Cup, donde el equipo de Wegener buscaba alzarse con el bicampeonato. La victoria era vital en las aspiraciones de levantar algo, y por ello el número 7 alineó en el juego de alto calibre, que no decepcionó a los fanáticos. Menos de 3 minutos tardaba en hacerle foul. 10 después llegó el segundo. Luego se enredó con el balón, pero se recuperó para armar una grande, que alzó a la gente del asiento. Sol Campbell cortó su telegrama en 2 ocasiones. Luego tuvieron que revisarlo en la banca por una disputa aérea. Y por tercera vez, el 23 le arruinó un intento de concretar. Aún así, no tardó mucho en encontrar las llaves del gol, cuando sirvió profundo para generar el del gane, que concretó Scholes pasada la media hora, lo que se encaminaron rumbo a la instancia definitiva. Un disparo suyo se las ingenió para llegar entre rebotes a las manos de Lehmann. Ya al 84 terminó su participación, pues salió por de León en un duelo donde le pegaron a su rival, para desquitarse un poco de lo ocurrido en liga. En la fecha 32, los Fergie Boys visitaron al Birmingham, que se adelantó con un chumbazo de Martin Granger en el primer tiempo, lo que obligó al técnico a poner las cartas sobre la mesa. Ronaldo ingresó al 55 por Babyface Killer, y 300 segundos después tuvo impacto directo en el marcador, cuando se elevó para guardar la equidad en un descomunal salto que en unos años se volvería una estampa habitual. The substitution pays off within 5 minutes. El compromiso no quedó así, y por la misma vía fue Luis quien clavó el de la voltereta para darle un poco de oxígeno al equipo, que ahora debía recibir a Leicester City. El gol le dio la titularidad contra los Foxes, donde sufrió para aprovechar su oportunidad, pese a que un intento suyo casi se le resbala a Walker para abrir el cotejo. El extremo tuvo una inmejorable en la siguiente, mas resolvió muy abierto, y tuvo que ser Neville quien en la misma acción sacó las papas del fuego, con un tanto que le valió ser nominado MVP del partido. En la entrevista posterior, Gary acogió al chico, quien con timidez se animó a responder unas preguntas con el escaso inglés que manejaba al momento, donde no pudo entender el significado de la palabra confianza. Irónico, pues ese rasgo sería uno de los más distintivos en su personalidad. Yeah, it's a good game, it's a good performance. Team win, it's important. Feeling more and more confident with each game? No, understand. Are you confident? I understand, sorry. Gary, he's looking confident anyway, Gary. Yeah, he is confident. He's En la visita con Portsmouth le tocó ir al banco, y desde ahí miró la conversión de Steve Stone, por lo que el míster decidió ingresar al 58 por Yemba Yemba. Atascado de gel, el jugador se animó a sacar un tiro de chistera que no tuvo eco, y en general sufrió mucho para conseguir profundidad ante la marea azul, mientras que la porra no dejó de abuchear para desconcentrarlo. Su mejor servicio fue a 15 del final, sin embargo el remate llegó a los guantes de Hislop, y luego Matthew Taylor le dio su antebrazo de comer, después le pegó de zurda sin que fuera rumbo a la cabaña, y posteriormente cayó dolido por una patada antes de tirar otra vez su misil, que se estrelló en un botín. En el complemento se pudo vestir de héroe con una excelente comba que soltó, pero no cerró en el momento apropiado, y con un último hoyazo se decretó la caída visitante, que ya tenía que usar binoculares para encontrar en la cima al Arsenal. El 20 de abril se llevó a cabo el duelo pendiente de la fecha 31, donde recibieron al Charlton Athletic. The Red Devils pegaron con goles de Zaha y Neville, lo que dejó poco trabajo para el futbolista ingresado al 83, quien estaba a 4 días de vivir el clásico británico. El match con los de Anfield fue definitivo, y como era de esperarse, el caos permeó desde antes del silbatazo, pues el equipo tuvo informes de 10 personas arrestadas, bajo sospecha de planear actos terroristas. Por esto se reforzaron las medidas de seguridad. Lo que se les olvidó fue trabajar en la estrategia, pues no pudieron con el odiado rival, que marcó con el cuchillo entre los dientes al portugués, al que le hicieron sentir todo su rigor. Un remate por encima fue el primer aviso del 7, que la perdió contra Harry Kewell, y Luisito equivocó un pase en charola de plata que machucó directo a Jerzy Dudek. Encho se la quitó fácil, y el berrinche le costó una amarilla, mientras que otro cable casi haya rematador. Neville se llevó de corbata a Gerrard, y se pitó un penal que Daniel Murphy hizo válido para adelantar a los suyos, aunque no conforme le soltó un hachazo al juvenil, y le mostraron la amarilla. Un centro raso fue sencillo de despejar, y luego con su mal control la regaló,
para sellar un paupérrimo partido, donde los suyos perdieron en casa y con ello dejaron oficialmente la corona en cabeza del equipo londinense. Antes de terminar la temporada viajó otra vez con Portugal para enfrentar un nuevo amistoso, ahora frente a una mermada Suecia. Su ingreso se dio hasta el 63, con el partido 1-1, cortesía de Castro en tiro libre y Pedro Pauleta en su cumpleaños 31, mientras que Figo erró un penal. A 5 del final, Rui Jorge tuvo la mala fortuna de marcar un autogol que parecía condenarlos a su segunda derrota seguida. Sin embargo, fue el Chico Maravilla quien asistió desde el banderín a Nuno Gómez para salvar la derrota y obtener una vibrante igualdad. El cotejo de visita contra Blackburn Rovers no fue requerido y cayeron por la mínima. Aún así, Fergie le dio bastantes minutos en el penúltimo de la temporada, cuando saltó de titular ante Chelsea, con quienes peleaban el subcampeonato. Una raya suya puso en predicamentos a Cudicini, que por poco se lo come. 2 veces tuvieron que tumbarlo de la moto, y después Jesper Kronjær reventó la horizontal para mojar el primero a favor de los azules. En su intento por responder, descaloró un cubetero, y luego sirvió a Ryan, que pudo hacer crecer el marcador, de no ser por la humanidad de Makelele. A Wayne Bridge se cansó de bailotearle, y cuando Robert Hutt derribó a Zaha, el esteo explotó por un penal a favor, que como en varias ocasiones del año estuvo a cargo de Ruud van Nistelrooy. Durante el complemento estuvo muy apagado, y apenas se notó cuando buscó la grande con Fletcher, pero cayó en offside. El central de los londinenses volvió a hacer de las suyas y se hizo expulsar por una entrada a destiempo que pesó, pues Van de Man lavó su error anterior y ecualizó al tanteador. A 10 del final levantó sin mucha suerte y volvió a intentar por esa vía tras un descarado amague, sin que esto cambiara el resultado final. El cierre de la liga fue en Villa Park, donde visitaron al Aston en un partido que resultó de sabor agridulce para el portugués, quien arrancó de titular. Apenas a los 4 apareció, cuando sacó un chanflazo de fuera, que sorprendió a Sorensen, y confirmó que el 7 solo sabía hacer golazos. El doblete estuvo cerca de caer un par de minutos después, y hubiera sido de igual calidad, de no ser por una barrida al rectángulo, que dejó a todos con las ganas. En el córner le faltaron danoninos, y luego continuó su agobio constante con un tiro centro que alcanzó a controlar el portero. Van Nistelrooy hizo el segundo, y por la parcela derecha su compañero se enfiló para intentar otro pepino, que negó el de azul. Tras un duro golpe se quedó dolido, y luego recibió regaño y amonestación por andar de clavadista. Su cobro de castigo fue a la barreriña. Después no pudo con De la Cruz, a quien se la cobró con una falta, y en el segundo tiempo construyó una jugada magistral que Giggs no aprovechó a centímetros de la definición. Siguió desenvolviéndose como un dolor de muelas para Samuel, que no hallaba cómo pararlo, y posteriormente jugó de taquito para asistir, aunque le anularon todo con un fuera de lugar, que para colmo ni era. Otra vez su marcador lo derribó y no hubo rencores, para desde el banderín enviar muy cerrado antes de resbalarse al intentar una de sus filigranas. Luego al 77 cometió castigo y se escapó por el sector izquierdo para probar a la figura del cadenero, que no le dio ingreso. Un pase filtrado que su compañero no recibió adecuadamente causó su molestia, y entonces tocó su último balón del certamen para despedirse como lo que es, genio y figura hasta la sepultura. El juvenil recibió con ventaja a 5 del final, pero Rob Styles señaló posición adelantada. En un impulso de inexperiencia ignoró el silbatazo y colgó la pelotita en la red con un cuchareo lleno de clase, que le valió otra amarilla al no obedecer el dictamen, por lo que se tuvo que ir a bañar. Ahí se reencontró con Darren Fletcher, que también se ganó su salida del partido por doble tarjeta, y desde ese lugar terminaron la temporada de Premier League, que fue poco provechosa, pues el club finalizó en tercer sitio con 75 puntos, 15 bajo del Arsenal y 4 del Chelsea, mientras que ganó 23 juegos, empató 6 y perdió 9. No obstante, esta no sería toda la actividad para el ejército infernal, que tenía su cita en el Millennium de Cardiff para disputar la FA Cup en el partido ante el Millwall. Oportunidad de oro para brillar y ganar un título que lo catapultara rumbo a la Euro, a gestionarse en su país semanas después. El 22 de mayo jugó su primera final con un rival que ni siquiera militaba en su división. A los 4 minutos levantó un globo que fue conectado y pasó cerca. Posteriormente pudo hacer la asistencia de la temporada cuando sirvió de rabona, pero Scholes no la logró empujar. Continuó con su repertorio de magia al recortar y hacer una ruleta que obligó a los de azul a detenerlo, con un foul que caldeó los ánimos en el encuentro. Su cobro se fue por abajo y merodeó con peligro hasta salir del rectángulo. Luego quiso conectar otro servicio que contuvo la defensa, y en un disparo dentro del baúl agitó las de Spider-Man en el lado incorrecto. Cuando los dirigidos por Dennis Wise estaban por salirse con la suya de mantener el candado, tuvo que llegar el cerrajero portugués, que de cabeza sorprendió a todo el cuadro bajo y procedió a quitarse la playera para abrir el encuentro y cerrar su cuota anual con el equipo. And United lead. They've been hammering on the door. And relief for Sir Alex Ferguson
they had the first goal. Con una patada de Sweeney cerraron los 45 y en el otro 50% siguió driblando con éxito para la furia de sus rivales, a quienes casi les repite la dosis al ganar por arriba. Ahora sin tanta dirección, Andy Marshall se quedó con un buen centro del uso y las aspiraciones coperas tuvieron tintes de realidad cuando Van Nistelrooy puso la segunda diana con un buen cobro de penal. ¡Qué paro! El 10 puso el último clavo para sellar el encuentro. El del acrónimo más famoso del mundo atropelló a Tim Cahill y Ferguson decidió darle una despedida apropiada cuando lo sacó al 84 por Solskjaer. United perhaps here this afternoon. Yes, I would think that he certainly will be a candidate for the man of the match when it's announced, because he has been. Jeff Winter sonó su ocarina, y con ello el Manchester United disfrutó algo de gloria, dentro del mar de amargura que fue su campaña, marcada por peleas por un caballo de carreras, escándalos de dopaje, despedidas tristes y derrotas inesperadas, pero también por el hallazgo de su perla, que pese al exceso de filigrana ilusionaba a todos de cara al futuro. Cristiano Ronaldo alzó el trofeo con el club y se subió al avión luego de 40 partidos con 6 goles y 7 asistencias, para unirse a la concentración de su país, donde tendrá un par de amistosos para hacerse de lugar entre los protagónicos, que buscarán ganar la Euro, por primera ocasión. El ensayo número 1 fue ante Luxemburgo, cuando ingresó en un cotejo que ya estaba resuelto gracias a Luis Figo, Nuno Gómez y Rui Costa. El resultado no se movió, al igual que la decisión tomada por Felipao, quien lo incluyó dentro de los 23 elegidos con el número 17, para el orgullo de Diniz, patriarca de los Aveiro, que se preparaba para ver el primer y único torneo de su hijo en la selección mayor, pues fallecería en 2005. Família e populares e amigos e tudo é fantástico. Fico muito orgulhoso de ver o filho daquelas condições. Este bello momento no era conocido por Cristiano, que se percató de la existencia del video hasta muchísimos años después, como ya veremos en un próximo episodio de esta serie. El 3 de junio su convocatoria al torneo se hizo oficial, junto a nombres de prestigio como Costinha, Figo, Petit, Pedro Pauleta, el Capi Rui Costa, Simao Sabrosa, Nuno Valente, Ricardo Carvalho, Maniche, Deco, Nuno Gómez y Elder Postiga. Un equipazo a decir verdad. Los Granate eran favoritos a un título que siempre se les había negado, pero ahora tenían varios motivos para soñar, entre los que destacaba una camada promisoria de jugadores, aderezada por la experiencia de su técnico campeón del mundo, la localía, y una base que incluía 6 campeones de la Champions League del Porto de Mourinho. El último ensayo se llevó a cabo una semana previa al arranque de la competencia, cuando golearon a Lituania en un partido donde ingresó el 64. Fernando Couto y Pauleta habían marcado ya, y 8 minutos después de su entrada, los rivales descontaron con un penal ejecutado a la derecha del portero. Nuno Gómez se sacudió la figura de Gintaras Tause para ser el tercero a 10 del final, y Postiga cerró la pinza para declarar listo el equipo rumbo a su encuentro con la historia, donde compartían el grupo A con Grecia, Rusia y España. La patada inaugural se dio el 12 de junio en el Estadio do Dragão ante los helénicos, que buscaban ganar su primer partido en la historia de un torneo que no disputaban desde 1980, cuando quedaron eliminados en fase de grupos. Pero etiquetar como un cheque al portador a los héroes mitológicos acabó por costar bastante caro, y Karagounis adelantó la visita, por lo que el técnico dispuso de su as bajo la manga para el inicio del complemento. No obstante, el remedio salió más caro que la enfermedad, cuando el juvenil derribó un azul en el área, y Pierluigi Colina señaló penal al 51, con todos los lamentos de Cristiano, consciente de su error. Ángelos Bacinas no pudo cobrar con más clase e hizo el segundo para silenciar al Corozo, que sufría al ver cómo los suyos tendrían que remar contra corriente. El de domicilio en Manchester quiso corregir el rumbo, pero la vigilancia en su parcela no lo dejó hacer mucho, al igual que un atento Nicopolidis bajo los 3 palos. Cuando finalmente tuvo tiempo y espacio para alzar los cuernos, regaló sus avances ofensivos con pases a cualquier lado, que se morían en la nada. Ya en los minutos finales consiguió despertar, y de media vuelta casi se hace presente, mientras que Demis Nikolaidis le provocó un banquito en la disputa del balón. El 17 achicó el cuello y se quedó a nada de rematar una inmejorable. Esta pudo cambiar todo el trámite del partido, pues fue el propio CR7 quien encontró un buen trazo, y ahora sí hizo bailar a redes para estrenarse oficialmente con su patria, aunque la acción se vio empañada por la derrota, donde fue más villano que héroe. Cristiano Ronaldo, golo! Tentou Ronaldo no seu poder aéreo várias vezes e conseguiu finalmente as palmas de Scolari. E lança. Portugal estaba en estado crítico, donde perder otro partido no era opción,
y así jugaron ante los rusos, que llegaron al torneo luego de eliminar a Gales en el repechaje. El escenario fue mejor que el pasado, pues Maniche abrió la cuenta al 7, lo que dio un poco de tranquilidad a sus compañeros. El técnico ingresó al muchacho al 77 en lugar de Figo, para demostrar que había dejado atrás los errores del partido anterior. A Vadim Evcev se lo quitó fácil, y su servicio pudo ir a más, de no ser por una falta de Deco. Negoció el saque de banda con Loskov, armó otra increíble donde la barrida defensora les quitó el festejo, quedó malherido con Smertin, y finalmente sacó la espina, cuando de 3 dedos tocó para Rui Costa, que puso el 2-0, y con ello dio tranquilidad a su gente, que urgía salir sí o sí con el brazo en alto. Ya luego entre 3 tuvieron que frenarlo, y su última pelota pudo viajar al marcador, de no ser porque el arquero estuvo atento para cortar, además de que Maniche la mandó a las nubes, lo que terminó las acciones para fortuna de un conjunto, que ahora debía jugarse la vida en el clásico de la península ibérica, con sus vecinos de la Furia Roja. Los españoles marchaban sublíderes del grupo, luego de vencer por la mínima a Rusia, e igualar 1-1 con la patria de Aristóteles, por lo que una caída de cualquiera podría costarles el boleto a la fase final. Scolari confió en el de United para iniciar, y no lo defraudó, pues por ambas bandas fue una pesadilla que provocó una infracción de Raúl Bravo. Una asociación con Miguel exaltó al público, después dejó atrás al 15 y tocó al corazón del terruño, donde un blanco tuvo que alejar el fuego. 2 centros seguidos suyos hicieron chambear en cero la monarquía, y a Vicente lo hizo ver como un chaval cuando le hizo un caño. Negoció un tiro de esquina, probó de lejos, aunque le estampó en un contrario. Volvió a humillar al 14, y ahora su víctima en túneles fue Juanito. Bien podrían haberle apodado el ingeniero civil, pues hizo uno más para servir a Figo, que pateó desviado, y luego estuvo a nada de consumar su gran exhibición del primer tiempo, cuando ganó en el salto y remató frente a Casillas, con todo y que la esférica no quiso ser su amiga, desviándose más de lo que le ordenó. Los segundos 45 no fueron tan brillantes, pero eso no importó, pues Portugal tenía que ganar, y lo hizo gracias a la derecha de Nuno Gómez, que explotó el José Albalade, antigua casa de un bebé llorón, que arropado por su gente aprovechó para recargar la magia, y fue maltratado por Puyol. Se hizo de palabras con el del Valencia, pues no le pareció mucho que lo tocara sin permiso, y finalmente salió de cambio al 84 por Fernando Couto, en un día de fiesta, ya que a las esquinas consiguieron llegar a los cuartos de final. El rival en dicha instancia sería bastante complicado, pues tocaba un país que conocía bastante bien, Inglaterra, que contaba con una generación dorada, en busca de abrir las vitrinas. Contra los británicos repitió la titularidad, en lo que fue el mejor partido del torneo, y desde un inicio puso a chambear a John Terry para quitarle la gris. La escuadra de la Rosa pegó con una definición espectacular de Michael Owen. Luego fue Gerrard el encargado de secar al extremo, que fue barrido por Beckham y hasta Neville, a quien se le olvidó que eran compañeros. De media vuelta pudo hacer el empate, de no ser por la resistencia defensiva. En el lado opuesto fue Ashley Cole quien lo bajó y casi le arranca la cara con los guayos. Un pase suyo para atrás permitió que Miguel tocara la puerta, y después estuvo a nada de robar la codiciada a David James. El 3 le hizo 2 faltas más. The Spice Boy le quitó un balón, Campbell también. Gary le dejó ir el cuerpo en la frontera de la caja, y con otro intento que le arrebataron se decretó ir al descanso. Como si esto fuera la Premier, mantuvo su pique con el lateral, que se la pasó conectándolo como si de lucha libre se tratara, y al 59 tuvo un remate franco, pero no se pudo acomodar. Se molestó con el cuerpo arbitral por no darle el córner, aunque frente a su dolor de cabeza sí se lo marcaron, y luego no entendió por qué le señalaron posición adelantada. El triunfo inglés parecía consumado, sin contar que 8 del silbatazo fue Postiga quien se puso el traje de Batman y con la testa igualó para la prórroga. Ahí quiso hacerla grande y Phil le tramitó su pasaporte al pasto. Minutos después el esposo de Cheryl tuvo que faulearlo en más de una ocasión. Al 110 Rui Costa guardó un riflazo que fue de los mejores en el certamen y parecía darle el pase al anfitrión. Sin embargo los de Sven Göran Eriksson no se rindieron y fue Frankie Lampard el que puso nuevamente las tablas para obligar a los terroríficos penales. Bex abrió la tanda y mandó su disparo hasta el cielo al pegarle de la peor manera posible. Deco adelantó, Owen, Simao y el del Chelsea también puntuaron para que entonces Costa enviara el suyo por los aires, dejando las cosas empatadas con 2 ejecuciones pendientes. John Terry cobró con fuerza al centro y a CR7 le llegó su oportunidad de mostrar la calidad cuando fue al punto, donde empezó a brincar como canguro para aplanar. Tomó carrera y se detuvo para meter la parte interna, guardando con clase frente a David James, dejando todo equiparado antes de la última ronda. Hargreaves y Maniche fueron exitosos para forzar la muerte súbita, donde Cole y Postiga también dijeron presente, aumentando el drama. Entonces llegó la figura de Ricardo, que se recostó para taparle a Darius Vassell, y después victimó al cobrar como Rogerio Ceni para decretar el boleto a semifinales, en donde se verían las caras con la naranja mecánica. Los neerlandeses lograron su pase como segundos del grupo D y llegaron con el mismo desgaste,
pues en cuartos de final tuvieron que ir hasta penales para echar a Suecia, con las fallas de Ibrahimovic y Mellberg. El Diablo Rojo arrancó en el 11 con el sabor especial de jugar en casa, y estuvo a un pelo de inaugurar la cuenta tras un buen servicio que no pudo empalmar. Luego controló mal, pero logró hacerse espacio para conseguir un tiro de esquina, desde donde cambió el marcador. Deco la movió con clase, y ahí se elevó el orgullo de Diniz para decir presente, y festejar sin playera su segundo gol del campeonato, esta vez con sabor mucho más dulce, pues los ponía con un pie en la final, además de significar el 10º partido consecutivo de la Euro en que su país anotaba, rompiendo el récord de 9 conseguido por Francia. Anders Frisk lo amonestó por quitarse la elástica, y al equipo tulipán le anularon un gol que desató los reclamos de Overmars y una preventiva más. Seedorf se llevó la peor parte de su choque con el ex nacional, que le hizo falta, y entonces llegó de nuevo el invitado especial, gracias al aguijón de la abejita, que cobró un canto en cortiño para que Nuno Ricardo le pegara con tubo, y vencieran así al Pinocho Van der Sar. Jorge Andrade hizo el harakiri con un autogol que puso de nervios a todos, y al 68 Cristiano tuvo que dejar su lugar a Petit. Los lusos sufrieron, pero mantuvieron protegido su arco, y con el pitazo final celebraron la llegada a su primera instancia definitiva, donde tenían cuentas por cobrar con Grecia. El equipo dirigido por Otto Rehhagel fue la cenicienta del torneo. En su último partido de grupos perdió 2-1 versus Rusia para lograr su pase como sublíderes del sector, y en cuartos tumbó al campeón Francia, al ganar por la mínima, cortesía de Ángelos Caristeas. En semifinales se midieron a una sorprendente República Checa, y en la prórroga finiquitaron gracias a Trajanos Delas, para llegar al último compromiso, donde habría un nuevo campeón. Vou agora para ir lá a Lisboa ver a final, mas não vou, porque os nervos são tão grandes que não dá atacado. Não. É melhor ver na televisão. Fisas lastimó al madeirense, que sufrió con la férrea marca de los blancos y empezó a perder la cabeza. El duelo fue trabado y aburrido, con opciones prácticamente nulas, donde hasta los propios jugadores se estrellaban entre compañeros, para quitar aún más las posibilidades de que se menearan los hilos. Hasta el 23 hubo un buen aviso, cuando Cristiano disputó balón por arriba y le llegó a Maniche, que disparó abierto. Poco más hubo que decir, salvo por una falta de Ronaldo, que de ahí en fuera se la pasó desaparecido. En la segunda parte continuó bien custodiado por un Seitaridis que se animó al frente y obligó a que el 17 se tirara una barrida para el córner que definiría el partido. Al cobro llegó Caristeas, que se elevó cual Pegaso y desató la euforia de los helénicos. El del United quiso responder de inmediato con un intento desesperado, que causó más lástima que temor, y después de eso se desvaneció por muchos minutos, hasta que al 77 bajó la boliña con el pecho, pero no lo dejaron ni acomodarse por estar adelantado. A 11 del final se traicionó a sí mismo, y en vez de encarar prendió la bazuca, que se marchó directo a las butacas, en lo que fue su opción más clara, antes de encabritarse con el silbante, por pitar una infracción sobre el número 2, que siempre lo tuvo en el bolsillo. El conteo restante se fue como agua, y al estrellarse contra la muralla espartana, los locales gestaron una verdadera tragedia, que ni Sófocles hubiera escrito mejor en sus años mozos, donde los guerreros culminaron su odisea con un final inesperado, atípico y anticlimático, que coronó la nación del Partenón. Portugal se convirtió así en el primer país anfitrión en perder su final, y Cristiano Ronaldo se quedó con las manos vacías y los ojos llenos de lágrimas, que en aquel momento no encontraron palabras de consuelo alguno. Su gran caída quedó sellada en el La Luz de Lisboa, frente a más de 60,000 almas, que tuvieron que guardar las guirnaldas y regresaron a casa en un ambiente de luto, pues la gloria se les negó y seguiría almacenada por 12 años más, cuando cobraron su derecho al triunfo, impregnando el mismo dolor en otra nación que albergó la competencia. Aunque esa es historia para otro día, ya que aquella fatídica noche concluyó la historia de la segunda temporada en la carrera de CR7, una que incluyó tandas de penales, críticas por su estilo de juego, mínima gloria en la final de la FA Cup, un título con él como protagonista, y el inicio de su legado con la selección mayor, que no se ha acabado a la fecha de publicación de este video. Sin importar lo mucho que doliera este fracaso, las páginas en el calendario le tenían deparadas muchas satisfacciones, en competencias que exigían lo mejor de su humanidad. Su fortaleza mental se puso a prueba, y cual náufrago lo sacaría a flote, como siempre, ya que en el horizonte le esperaba viajar al país, que en ese momento era causante de su llanto para disputar los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde sin saberlo también estaría su contraparte, en la lucha por convertirse en la máxima leyenda del fútbol mundial. ¿Cuál crees que fue el mejor partido de Cristiano en la 2003-2004? De los goles que anotó, ¿cuál fue tu favorito? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este video, no olvides regalarnos un like y compartirlo, para que más personas conozcan la historia del crack portugués y la del argentino, de quien pronto iniciaremos con su propia serie. Así que si en este punto no te has suscrito, anímate a hacerlo, para que sigas conociendo a todas las leyendas del fútbol mundial.